Estas fotos pueden parecer irrelevantes a simple vista, pero la razón por la que se hicieron famosas es porque narran una historia espeluznante antes de que ocurra alguna desgracia. A continuación, te presentamos una colección de fotos que a simple vista parecen hasta fotos aburridas, pero luego de saber la historia detrás de las mismas, se te erizará la piel. Bienvenido al archivo ignoto. Archivos clasificados. Estos son 3 fotografías con historias espantosas. Archivo 3471-35. Leonid Rogozov. En 1961, durante una expedición a la Antártica, el cirujano ruso, Leonid Rogozov, se enfermó gravemente. Necesitaba una cirugía y al ser el único médico en el equipo, se dio cuenta de que tendría que hacerla él mismo. En medio del invierno polar, Leonid Rogozov, de 27 años, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Más tarde, empezó a padecer un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen. Gracias a su diario, podemos saber cómo fue aquella experiencia desde su punto de vista. Siendo cirujano, no tenía dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda. Era una condición médica que había tenido que operar muchas veces, y en el mundo civilizado es una operación de rutina. Por desgracia, en ese momento él no se encontraba en el mundo civilizado. En cambio, estaba en medio de un desierto polar. Rogozov era parte de la 6ª expedición antártica soviética, en la que un equipo de 12 personas fue enviado a construir una nueva base en el oasis Chirmacher. La estación de Novolazarevskaya quedó establecida a mediados de febrero de 1961, y con la misión terminada, el grupo quedó en el hostil invierno. Pero a finales de abril, la vida de Rogozov estaba en peligro, y no tenía ninguna esperanza de recibir ayuda exterior. El viaje desde Rusia a la Antártica había tomado 36 días por mar, y el barco no regresaría hasta el siguiente año. Volar, además, era imposible debido a la nieve y las ventiscas. Rogozov sabía que su apéndice podía reventar en cualquier momento, y que si eso ocurría, muy probablemente moriría. Y mientras consideraba sus opciones, sus síntomas empeoraron. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar sus intestinos. Él no sabía si eso era humanamente posible. Además de todo, era la época de la Guerra Fría. El este y el oeste estaban en competencia nuclear, carrera espacial y en la carrera polar. Un peso que caía sobre los individuos. El comandante a cargo de la base Novolazarevskaya debía conseguir la bendición de Moscú para la cirugía. Si fracasaba y moría, sería un gran asunto de publicidad negativa para el programa antártico soviético. Rogozov tomó su decisión. Se iba a realizar una autoapendicectomía antes de morir sin hacer nada. No pude dormir en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como 100 chacales. Escribió en su diario. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible. Operarme a mí mismo. Es casi imposible. Pero no puedo simplemente cruzarme de brazos y darme por vencido. Rogozov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas específicas a sus colegas. Escogió 2 ayudantes principales para entregarles instrumentos, posicionar la lámpara y sostener el espejo, en el que planeaba ver lo que estaba haciendo. El director de la estación también se encontraba en la sala, en caso de que alguno de los otros presentes se desmayara. Era tan sistemático que incluso les dio instrucciones de qué hacer si él perdía la conciencia, como inyectarle adrenalina y practicarle respiración artificial. El uso de anestesia general estaba fuera de toda cuestión.
Rogozov fue capaz de administrar un anestésico local en su pared abdominal, pero una vez que hubiera hecho la incisión, el apéndice tendría que ser extraído sin más anestesia, para poder mantener la cabeza lo más clara posible. Mis pobres asistentes. En el último minuto los miré. Estaban ahí vestidos con las batas blancas quirúrgicas, pero más blancos que ellas. Escribió Rogozov después. También tenía miedo. Pero cuando cogí la aguja con la novocaína y me puse la primera inyección, de alguna manera entré en modo de cirugía, y desde ese momento no me di cuenta de nada más. Rogozov tenía la intención de utilizar el espejo para ayudarse a operar, pero encontró el punto de vista invertido más un obstáculo, así que terminó trabajando al tacto. Al llegar a la parte final, y la más difícil de la operación, casi perdió el conocimiento. Empezó a temer que fallaría en el último trecho. El sangrado era bastante pesado, pero me tomé mi tiempo. Al abrir el peritoneo, dañé el intestino, y tuve que coserlo, escribió Rogozov. Me sentía más y más débil, mi cabeza comenzó a girar. Cada 4 o 5 minutos descansaba 20 o 25 segundos. Finalmente aquí está, el maldito apéndice. Con horror noté la mancha oscura en su base. Eso significa que un día más, y hubiera estallado, mi corazón reaccionó, y se ralentizó notablemente. Mis manos parecían de caucho. Bueno, pensé, va a terminar mal, y lo único que va a quedar es un apéndice extirpado. Pero no falló. Después de casi 2 horas había completado la operación, hasta la última puntada. Entonces, antes de permitirse descansar, instruyó a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos, y solo cuando la habitación estuvo limpia y ordenada se tomó los antibióticos y las pastillas de dormir. Archivo 3470-17. Los ojos de Hiroshima. Sobrevivieron a una de las peores atrocidades de la humanidad. La bomba atómica de Hiroshima. 70 años después, los Hibakusha, o supervivientes, siguen estremeciendo al mundo con sus historias, y ejerciendo un enérgico pacifismo. Keiko Ogura tenía 8 años recién cumplidos cuando el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, cuando la bomba bautizada con el nombre de Little Boy, cayó sobre su ciudad y acabó con la vida de unas 140.000 personas. Nunca antes se había visto un nivel de destrucción parecido por una sola bomba. La ciudad quedó arrasada. Fue como un fuerte terremoto, pero tras el estruendo llegó el fuego. No se me van de la cabeza los gritos de la gente pidiendo ayuda en medio de la destrucción. Relata esta mujer. A la hora del bombardeo, Ogura jugaba en la calle, delante de su casa, a 2.4 kilómetros al norte del epicentro de la explosión. Aunque no fue herida físicamente, la pequeña Keiko fue testigo de una destrucción que nadie acababa de entender. Se hablaba de una bomba especial, pero durante mucho tiempo no se supo que se había utilizado un arma atómica, por la censura impuesta bajo el dominio estadounidense tras la guerra. Al implacable ataque del ejército de Estados Unidos, le siguió otro el 9 de agosto en la ciudad de Nagasaki, que desencadenó la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la foto de una niña que se quedó ciega, tras presenciar en primera persona la explosión de Hiroshima. Archivo 3469-98. La tripulación del Columbia. El accidente del transbordador espacial Columbia se produjo el sábado 1 de febrero de 2003, a las 13:59 horas, cuando la nave se desintegró sobre los estados de Texas y Luisiana, en su reingreso a la atmósfera terrestre, muriendo los 7 miembros de la tripulación. Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era el número 28 del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda. En la mayoría de los lanzamientos anteriores del transbordador, ocurrieron daños menores por desprendimiento de espuma. Pero algunos ingenieros sospecharon que el daño al Columbia fue más grave.
los administradores de la NASA limitaron la investigación, con el razonamiento de que la tripulación no podría haber solucionado el problema. Cuando el transbordador reingresó en la atmósfera, el daño permitió que los gases atmosféricos calientes penetraran y destruyeran la estructura interna del ala, lo que provocó que la nave espacial se volviera inestable y poco a poco se rompiera. Pero lo peor de este accidente, dejando aparte la muerte de los 7 astronautas, es que podía haber sido evitado, ya que el impacto del bloque de espuma fue detectado desde tierra, algo sobre lo que algunos ingenieros de la NASA pusieron sobre aviso a los responsables de la agencia. Pero estos, basándose en que nunca antes había pasado nada, a pesar de que en múltiples misiones anteriores se habían observado trozos de espuma desprendiéndose del depósito, decidieron que no había que hacer nada y que de hecho tan siquiera era necesario avisar a la tripulación. Esta es la última foto de los tripulantes del transbordador espacial Columbia, apenas unos días antes de su trágico reingreso a la Tierra. ¿Conocías estos casos? Si tienes una sugerencia para nuevos videos, puedes escribirlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y compartir, me ayudaría mucho a seguir creciendo. En el siguiente capítulo, 3 inexplicables videos captados en iglesias.